Vivimos tiempos en los que la palabra ansiedad no es ajena para nadie. Está en conversaciones cotidianas, en redes sociales, en canciones, en diagnósticos y también en el corazón de muchos creyentes. Es algo que te afecta mucho en tu día a día. Te agobias, en las cosas más cotidianas de la vida te cuesta. Aunque muchas veces parezca un tema tabú dentro de la Iglesia, lo cierto es que la ansiedad es una experiencia muy real, incluso para aquellos que confían en Dios. Nosotros somos humanos, ¿no? Somos personas y que no tenemos esa capacidad de estar bajo control de todo. De repente viene algo que te sucede en la vida, ¿no? Y te desmonta. Hoy vamos a hablar un poco de eso, desde la fe, pero también desde la fragilidad. Y esta es una invitación a escuchar con el corazón abierto, sin juicios y con la esperanza de que, aunque el proceso sea lento, Dios camina con nosotros, incluso en los días más oscuros. Para mí ha sido vital, y no solamente el decir lo creo, sino el ver cómo Dios ha obrado en esos momentos en que yo le he dejado todo, ¿no? Y he visto su mano, he visto su poder, he visto su amor hacia mí. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Perspectivas, donde conocemos el día a día de diferentes personas y el impacto de Dios en sus vidas. Hoy tenemos con nosotros a Marga. Hola Marga, ¿qué tal estás? Hola, bien, muy bien. Bueno, y vamos a hablar de un tema que yo creo que todos hemos pasado por él en algún momento de nuestras vidas. Yo la primera, levanto la mano y digo, sí, yo he pasado por procesos de este tipo. Y bueno, hoy se habla mucho de ansiedad. Y yo te quería preguntar a ti, desde tu perspectiva, ¿cómo describirías tú la ansiedad? A ver, desde mi experiencia, yo la ansiedad la describo como un vacío que no sabes cómo llenar, nunca sabes cómo llenar ese vacío que tienes, una angustia constante, una falta de paz, demasiada preocupación por todo. Es algo que te afecta mucho en tu día a día, te agobias, en las cosas más cotidianas de la vida te cuesta, pues eso, el día a día, el levantarte para ir a trabajar, el escuchar a la gente. En definitiva, es un estado, yo creo que de extrema tristeza, ¿no? Y que te cuesta avanzar. ¿Por qué crees que tantas personas luchamos con ansiedad en este tiempo? Vale. A ver, yo no soy profesional de la mente ni nada, ¿no? Pero bajo mi punto de vista creo que es porque queremos abarcar demasiado. La gente quiere abarcar mucho, quiere preocuparse por todo, tenerlo todo bajo control, y no somos conscientes de que nosotros somos humanos, ¿no? Somos personas y que no tenemos esa capacidad de estar todo el tiempo bajo control de todo, tenerlo todo controlado. De repente viene algo que te sucede en la vida, ¿no? Y te desmonta lo que tú te habías planificado, y yo creo que esa angustia de quererlo tener todo, por así decirlo, bajo control, pues puede llegar a provocar ansiedad. Pérdidas también personales, seres queridos, un divorcio te puede provocar mucha ansiedad. Situaciones en la vida, como puede ser la falta de trabajo, económicos. A ver, al final somos humanos y nos puede causar ansiedad. ¿Qué posición crees que debería o que debería ocupar Dios en estos momentos, cuando aparece la ansiedad, la preocupación? A ver, yo como cristiana pienso que el lugar de Dios en la vida es el primero, ¿no? Pero cuando uno está atravesando un proceso de ansiedad o de angustia, es más, cuando tú le sientes, ¿no? Cuando más le tienes que dar su lugar, porque es ahí donde uno puede llegar a sentir paz, es un refugio, y es el lugar que hay que darle a Dios, el decir, no puedo más, me rindo ante ti, y refugiarte en Él y darle siempre el primer lugar, pero en momentos de angustia o de ansiedad es cuando más debe darse el primer lugar para Dios. ¿Cómo te ha ayudado tu fe a recuperar la calma, la tranquilidad en estos momentos que son muy complicados y que muchas veces pues, no sabemos cómo abarcar? Vale. A ver, yo en mi época de ansiedad, por así decirlo, ¿no? Pues mi fe y el creer en Dios ha sido vital.
sin eso yo no estaría ahora aquí hablando de ello y no sé dónde o cómo podría estar, ¿no? Pues ha sido vital porque me ha dado paz, me ha dado tranquilidad, me ha dado mucho descanso, ¿no? El confiar en Dios, el decirle hasta aquí llegué, lo dejo en tus manos, descansar en Él y decir, Señor, ayúdame. Y es que para mí ha sido vital. Y no solamente el decir lo creo, sino el ver cómo Dios ha obrado en esos momentos en que yo le he dejado todo, ¿no? Y he visto su mano, he visto su poder, he visto su amor hacia mí y cómo Él me ha reconfortado y me ha ayudado, me ha enseñado el camino para salir de ahí. Vamos a hacer ahora una pequeña dinámica, ¿vale? Yo te voy a dar ciertos elementos, unas palabras, y a mí me gustaría que pudieses hablar brevemente cómo estas palabras ayudan en estos procesos, ¿no? La primera es gracia. ¿Cómo? La gracia de Dios. Pues la gracia de Dios es infinita, ¿no? Y descansar en la gracia de Dios, sabiendo que pase lo que pase, Dios nos ama. Para mí es la base del cristianismo, por así decirlo. Comunión con otros, con otras personas, cristianas me refiero, gente de nuestro entorno. Súper importante, ¿no? Sobre todo el sentirte entendido. El poder hablar con personas que hablan tu mismo idioma, como yo digo, ¿no? Sobre este tema que es la ansiedad. A veces no es fácil, pero ayuda mucho poderte expresar y sentirte acompañada. La Biblia, la palabra. La palabra es vital para un cristiano porque allí ves ejemplos de la vida de Jesús, incluso de promesas antes de que Jesús viniera, de cómo el Señor nos promete que siempre va a estar con nosotros, sobre su sanidad, sobre su acompañamiento, su amor, y es muy importante leer la Biblia y meditar en ella y dejar que Dios te hable a través de ella. La oración. La oración es cómo nos comunicamos con Dios, y orar no es decir oro de una manera explícita o organizada, es tu comunicación con Dios, es donde tú te puedes expresar con Dios como tú eres, hablarle como, pues estoy hablando contigo aquí yo ahora mismo, ¿no? Pues hablar con Dios y mostrarte como tú eres y abrirle tu corazón, aunque Él ya sabe lo que hay, pero a veces es necesario que le abramos nuestro corazón para que Él pueda orar. Y por último, la obediencia. Obedecer a Dios, o la obediencia en general, es algo importante porque Dios nos llama a ser obedientes en todos los ámbitos, primero para Él y luego a veces es muy difícil, ¿vale? Pero hay que ser obedientes para que nos vaya bien, pues bien sea en el trabajo, a los hijos con los padres, en el entorno de la iglesia, pues siempre hay personas que están puestas por Dios y hay que ser obedientes. A veces no estamos de acuerdo, pero Dios nos llama a ser obedientes y ahí siempre hay bendición. A mí me gustaría invitar a la gente que nos está viendo a que puedan utilizar este foro que se ha abierto de manera segura, pues para poder comentar y contar un poco cuáles son sus experiencias también con respecto a la ansiedad. Yo personalmente, y voy a empezar rompiendo, ¿no? Un poco siendo la primera quizá, es verdad que no es en los comentarios porque estoy aquí en persona, pero bueno, sí que a modo de ejemplo, a mí me gustaría hablar brevemente de cómo yo he luchado frente a esto, ¿no? Y como te comentaba cuando preparábamos este tiempo, para mí un momento de ansiedad muy fuerte para mi vida fue el tema de la imagen, y yo he peleado durante mucho tiempo frente a esto, y una cosa básica que a mí me ha servido de mucho es la palabra, ir directa a la palabra, qué es lo que Dios dice de mí. Y en ese momento empiezas a ver las cosas como de otra manera. No quiere decir que se vaya de repente toda esta ansiedad y todo este momento, pero sí ayuda a la calma. Entonces a mí me gustaría que la gente que nos está viendo, que también puedan comentar y sentirse con libertad de poder
pues hablar de sus propios testimonios, de poder entrar en una conversación los unos con los otros en la cajetilla de los comentarios, que nos ayude a ver que no estamos solos y que esto no es una cosa de la que no se puede hablar, ¿no? Ansiedad la vivimos todos en distintos momentos de nuestras vidas, en distintos ámbitos, y bueno, romper un poco, ¿no?, con ese tabú. Para seguir con las preguntas, a mí sí me gustaría preguntarte ahora qué cosas prácticas de tu vida cristiana te han ayudado a ti a reconectar con la paz de Dios en estos momentos de ansiedad. La oración, el estar en comunión con Dios constante, ¿no? Uh-huh. Sentirme acompañada por Él, porque al final orando, pues Dios no es un Dios mudo, Dios habla y Dios se deja sentir. Y la oración, la comunión con Dios ha sido vital, su palabra, muy importante, como tú decías, ¿no? El ir a la palabra de Dios, que al final pues te habla del día a día, no es la Biblia es una guía de vida, como yo digo, o sea, que habla de todo, incluso de la ansiedad. Y la comunión con mis hermanos, en la fe, la comunión con ellos, el poder expresarme, no sentirme juzgada, y la comunión en la iglesia, el juntarme, congregarme con mis hermanos para alabar a Dios conjuntamente. Eso me ha ayudado mucho. De hecho, estoy aquí, yo creo que gracias a todo ello. ¿Qué crees que podemos aprender del carácter de Dios, de cómo Dios es, cuando estamos en medio de la tormenta? A ver, esta pregunta es muy buena. El carácter de Dios tiene muchas cualidades, ¿vale? O sea, es compasivo, es amoroso, pero de todas ellas, para mí, la palabra que yo describiría en mi proceso de ansiedad, con la que Dios se ha mostrado hacia mí, ha sido fiel. Fiel, porque en un momento mi ansiedad, en un momento en que yo me sentía abandonada, ¿no? Y ahí experimenté su fidelidad hacia mí, cómo Él está conmigo, cómo me acompaña, cómo me protege, cómo a pesar de todo, ¿no?, lo que podamos llegar a hacer, hablar, sentir, Él está ahí, ¿no? Pero que se deja sentir, y Él es fiel en todo momento, tanto en los buenos como en los malos. ¿Y ahora cómo ves a Dios después de haber atravesado estos momentos difíciles? Vale, pues le veo como mi padre, como mi mejor amigo, mi compañero y mi refugio, sobre todo mi refugio. ¿Qué cosas crees que nos pueden hacer ver que la sanidad de Dios es real? Que está ahí, aunque no se vea rápido. Qué buena pregunta. Pues a ver, testimonios. Testimonios porque la fe es creer lo que no ves, pero es que hay cosas que sí se ven. Entonces, los testimonios de personas que tú ves real, que han cambiado su vida, que estaban en angustia, que ahora sienten paz, que estaban en un hoyo y ahora son sanos espirituales. Y también hay promesas en la Biblia acerca de cosas que luego vemos que se han cumplido, ¿no? Pero sobre todo, para ser más realista, ¿vale?, por así decirlo de alguna manera, hay personas que dan testimonio de sus cambios morales, sanidad, paz, y ahí es lo que yo le diría a la gente, que se fijara, que lo hay. Pues además, qué importante es abrir la boca y hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque no sabes en qué punto una persona necesita escuchar eso, claro, para sus propios procesos. Es que a Dios permite que pasemos por ciertas situaciones también para que ayudemos a otros, claro, porque es como mejor se entiende a la gente. Y por último, ¿cómo dirías que podemos acompañar mejor como iglesia a quienes están atravesando procesos de ansiedad? Pues con amor y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Amor, que esas personas se sientan amadas, se sientan que las escuchen sin juzgar, eso es muy importante, porque la ansiedad está ahí, no hay que juzgar, hay que escuchar a esas personas, aconsejarles, acompañarles
orando por ellas y con ellas, leyendo la Biblia con ellas y pues eso, mostrar amor, mostrar eso, estar. Pues muchísimas gracias, Marga, por haber venido a hablar de un tema tan personal, con tantísima libertad, para que la gente que pueda estar escuchándonos, que a lo mejor estén pasando por procesos así, pues que sepan que no están solos y no son los primeros, tampoco serán los últimos, pero que tenemos algo claro, y es que Dios está con nosotros y que todo lo podemos gracias a Él, y que estos procesos pasarán, como todo. Sí, así pues es. muchísimas gracias. Gracias a ti.